las imágenes, videos, música, personajes, excepto uno, no me pertenecen, solo la historia, créditos a sus respectivos creadores. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse, si quieren que siga subiendo este tipo de contenido. Ahora sí, comencemos. Así se siente en morir. Así se siente en tener tantos pecados detrás de ti mismo. Así se siente en ir al infierno. Bueno, ya no importa. Ya he matado a muchos humanos, incluso a mi propia familia, a la que quería mucho, y a la que tenía un lazo familiar de verdad. Pero yo destruí todo eso con mis propias manos. ¿Por qué debería en seguir importarme de mi vida si ya no me queda nada? ¿Realmente fui cruel con mi otra familia, solo para intentar crear ese lazo de nuevo? Y eso nunca servía. Bueno, al menos mi antigua familia está en un lugar mejor que estar en la nada. Solo. Con fuego en cada alrededor. Sin algún signo de vida. Estando en soledad. Estando condenado. No merezco estar con mi familia. No merezco estar en el cielo. Me merezco estar en el infierno. Me lo merezco. Por todo lo que hice. Vaya, un perfecto alimento. Es una pena que esté en el infierno, pero lo hecho está. Espero que sea satisfactorio. Ocurra. Y hablando de la reina Goma, la mamá de los humanos se asombra. ¿Crees que así es? ¿Qué crees que hago? Trato de recolectar más alimento. ¿Y tú qué haces aquí? No se suponía que estarías castigando a los malditos. Igual que tú, sentí una muerte y suponía que tú harías de las tuyas, como siempre. No puedo dejar que le hagas alguna perjudicación al pequeño. ¿Y qué pretendes hacer como ese mocoso? El cielo no te dejará entrar. ¿Cómo harías en mantenerlo protegido de mí? Lo mandaré a un lugar junto a su cuerpo físico, muy lejos de ti y de esta tortura. Ella sufrió lo suficiente como para seguir estando aquí. Así que, largo de aquí. Tus instintos maternos es lo típico de mí. Nos veremos algún día. De la nada Rui fue empujado hacia abajo con fuerza, como si algo pesado le había caído encima. Pensó que podría ser su siguiente castigo, cerrando sus ojos, esperando su tortura. Al sentir que ya no se caía, los abrió, para ver que ya no estaba en el fuego del infierno, sino en la misma nada. Oh bueno. Eso creía. Rui tenía pensado en sentarse y seguir con su tortura mental. Pero siente que está pisando algo suave. Por curiosidad, se agachó para tocar con su mano el suelo. Es suave, pero, ¿por qué? Se preguntó Rui, para mirar su alrededor, y sorprenderse de que, ya no estaba en el infierno, sino en un lugar desconocido. Aunque todo el lugar estaba oscuro, podía ver las formas de algunos objetos que él desconocía. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de habitación es esta? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Es otro castigo? ¿O acaso? Sus pensamientos fueron interrumpidos porque algo o alguien se acercaba en su posición. Rápidamente se esconde detrás de una especie de árbol, y asomar su cabeza para ver quién o qué sería. Unas especies de faros circulares se encendieron, iluminando la antes oscura habitación. Es muy colorido. Lo pensó para sí mismo, y observó el lugar ya iluminada. Pero escuchó unos pasos que se acercaba hacia la habitación, por lo que observa en la entrada y saber quién era. Una expresión de sorpresa se le dibujó en el rostro. No espero de volver a ver a un ser vivo después de tanto tiempo, o más bien, volver a ver a un ser humano. Era un hombre adulto, de piel blanca, cabello marrón, una vestimenta rara, de color verde en la parte superior del ropaje, y en la parte inferior de color gris oscuro. En su cara, tenía un pequeño vello en su barbilla, unos ojos azules, y unas ojeras visibles por debajo de estas, como si no hubiera dormido en días. Rui miraba atentamente a ese hombre, tratando de que no se percate de su presencia.
Notaba que en su rostro tenía una expresión de preocupación, buscando con la mirada algo. Ay, hijo, ¿en qué te he metido? Lo diría el hombre de un tono triste, pareciendo culparse de haber metido a su retoño a este lugar. Rui sintió que su curiosidad estaba aumentando por las dudas que tenía sobre ese adulto, pero retrocedió, ya teniendo suficiente en observar al hombre, dispuesto a irse del lugar. Pero apenas se dio la vuelta, pisó un peluche que causó un pequeño chillido, haciendo que el demonio dirigiera su vista hacia abajo, con una expresión de confusión, y ver que había pisado a un peluche raro, con una forma de una especie de pájaro, pero sus colores eran inusuales, era de color rosado, desde el cuerpo hasta la cabeza, y sus plumas de color morado, y las patas y pico, de un color amarillo. Rui se le quedó viendo algo asombrado, pero no lo miró por mucho tiempo. ¿Quién anda ahí? El pequeño peliblanco escuchó la voz del adulto, mientras también se escuchaba unos pasos acercarse a su ubicación. Maldijo en sus adentros, al sentir que el mayor ya estaba cerca de él. En cuanto movió su cabeza hacia atrás, para observar que el hombre lo estaba mirando directamente a él, con una sorpresa en el rostro. Rui se levantó lentamente, sin dejar de observar al humano. Hey, pequeño. El adulto se acercó a su dirección con lentitud, para no alarmar al niño. Este mismo se alejó del hombre un poco por instinto, no queriendo estar en cercanía con él. Tranquilo niño, no te haré daño, lo prometo. Lo diría de manera paterna, tratando de que el niño se termine asustando, y escapando de él. Sabía que los niños se asustaban, si se les daba la razón de ello. Su manera de ganar la confianza de un niño, es hablarles con tranquilidad, estar en la altura del joven, y demostrar que es alguien de confianza. Lo cual es difícil. Pero Rui, al ver que el hombre no representa una amenaza, decidió en confiar en él, por ahora. Niño, ¿sabes qué fue lo que pasó en este lugar? Le preguntaría con una sonrisa melancólica, tratando de transmitirle algo de seguridad, pero Rui se daba cuenta de la pena del hombre, aunque en su cara demostraba una confusión por la pregunta, teniendo más dudas. Niega con la cabeza, dando a entender que no tenía conocimiento de eso. Vale, no importa, por lo menos estás bien. ¿No tienes algún daño o algo? Rui negó con la cabeza, haciendo que el adulto suspirara de alivio, al saber que el menor no tenía ningún rasguño. Pero aún tenía muchas preguntas hacia el joven, como la apariencia del pequeño, y sobre por qué no sabe nada acerca en dónde está. Garden of Bambanés, o era un lugar muy conocido tanto adultos como los niños, hasta todos los personajes que habitaban en el santuario de los infantes. Lo dejaría pasar porque no quería perder tiempo, tenía que buscar a su hijo a toda costa, pero no podía dejar a ese niño solo, sus instintos paternos le decían que lo llevara con él para que nadie lo pondría en peligro. Pequeño, ¿te gustaría ayudarme en algo? ¿Eh? ¿Por qué me pides ayuda? ¿No puedes hacer tus cosas por cuenta propia? Sé que es riesgosa, pero ya intenté en pedir algo de ayuda, pero los policías no le dieron nada de importancia en ayudarme o resolver el caso de las desapariciones de todos los que estaban dentro del kindergarten. No me quedo de otra que entrar aquí solo. Pero nunca esperé que me encontraría contigo, y no me queda otra que en pedirte ayuda. Además, no me gustaría en dejarte a tu suerte, con una posibilidad de que el kinder no esté tan abandonado como parece. Así que, ¿te gustaría ayudarme a buscar a mi hijo? Rui se impresionó por el valor del padre en buscar a su hijo a costarse de su propia vida si era necesario, le trajo algunos recuerdos de su vida humana. Agachó la cabeza con una expresión melancólica en el rostro, algo que el hombre pudo notar. Oye, ¿estás bien? Le preguntó al ver que se le había caído una lágrima en su carita, haciendo que se preocupe por haber dicho algo malo. De acuerdo. Te ayudaré. Hablaría sin más rodeos para no perder más tiempo. El padre se sorprendería por eso, pero solo sonreiría, al saber que finalmente tendría algo de compañía. Estaba agradecido por su respuesta. Pero antes de salir. Casi se me olvida, ¿me podrías decir tu nombre? Rui. Solo Rui. Es un gusto, Rui. Yo me llamo Abatutelus.
Habiendo salido del escondite del joven peli blanco, se dieron cuenta que en una de las paredes había algo pintado, justo detrás de la ave, muy parecido al peluche que Rui vio hace unos momentos. Se acercaron para ver qué tenía algo escrito, por lo que el hombre decide en leerlo. La misión de Opila Verde. Opila Verde tiene muchísima hambre, aliméntalo con 6 huevos para conseguir un premio. ¿Sería buena idea en completarlo? No estoy seguro, pero creo que si lo completamos, podría darnos algún objeto que nos puedan ser de gran ayuda para avanzar. Solo espero que no sea en vano. Rui asintió para comenzar esa tarea, buscando con la mirada los supuestos huevos, solo para posar su vista, que al lado de una entrada a otra habitación que estaba tapada con tablas de madera, había un letrero que decía la piscina de pelotas. Alardeó la cabeza, confundido de lo escrito del letrero, pero al mirar hacia abajo, vería que en la piedra cuadrada que sostenía este mismo, había un huevo de color azul acostado. Lo observó por un segundo, para luego tomarlo con una mano y ver atentamente el huevo con algo de extrañeza. Bueno, uno menos. El peli blanco miró al castaño adulto, poniendo otro de los huevos en el pico del pájaro gigante rosado. Abba giró su cabeza hacia el menor, notando que el pequeño encontró otro huevo, por lo que se movió a un lado esperando para que lo colocara en la boca de la pajarraca y seguir buscando los 4 huevos faltantes. Aunque al principio no lo podía ponerlo en el pico, debido a diferencia de altura, pero el padre al notar eso, lo tomó entre sus manos para luego levantarlo un poco para pudiera darle el huevo a la boca del pájaro rosa. El pequeño no le gustó esa acción, pero decidió dejarlo pasar. No les tomó mucho tiempo en encontrar los 3 huevos, aunque el último fue el más difícil de conseguir, no estaba por ningún lado, revisaron toda la habitación, hasta que Tutelus encontró un sensor que estaba escondido debajo de las escaleras que lo guiaban hacia el tobogán, y al poner una tarjeta que había conseguido, escuchó un por parte del joven peli blanco. Al mirarlo, vio que Rui vería algo con un rostro de sorpresa, al dirigir a la dirección donde el pequeño miraba, sonrió al ver un botón rojo ya encendido. Cuando estuvo al lado del menor, este le preguntó sobre eso, y él como señal de respuesta sacó de uno de sus bolsillos un objeto rectangular de color gris oscuro, con un botón y una antena de color rojo. El adulto apretó el botón, y de la nada sonó unos sonidos raros que se escuchó desde atrás de ellos. Rui miró dónde provenía ese ruido y vio que había aparecido otro objeto que parece que flotaba, poniendo en alerta al joven, pero el nombrado se da cuenta que el mayor no reaccionó ante eso, al contrario solamente apuntó el control hacia el botón grande, confundiéndolo. En cuanto lo volvió a apretar, observó que el objeto raro se posicionó a la dirección donde el mayor apuntó y de manera lenta pero a la vez rápida fue hacia eso, chocándolo. Una pequeña musiquita se escuchó por todo el salón, vieron que desde el tobogán salió el último huevo que les quedaba. Rui se sorprendió por eso, pero decidió en dejar eso para después e ir rápidamente a tomar el huevo, y ambos se fueran al frente de Opila. En cuanto colocaron el huevo, ni bien se lo tragó apareció una tarjeta de color amarilla en su pico. El menor se confundió por ese objeto. Estuvieron buscando unos huevos por media hora, solo para obtener eso. Fue lo que decía en sus pensamientos, creyendo que el premio era un juguete de niños. Pero vio que el adulto se acercó y agarró la tarjeta para después decir: Esto nos será muy útil. ¿Qué? ¿Por qué crees que eso nos ayudará para seguir avanzando? No le respondió, solo se limitó a sonreírle e ir caminando hacia la entrada del salón de juegos, siendo seguido por el ojiplata. Pasaron por un largo pasillo para entrar a otro salón un poco más pequeño que el anterior, todas las paredes eran blancas, junto con una especie de criatura roja sonriendo mientras decía: compartir es preocuparse por los demás. Tu páncreas es mío. Eso le dio un escalofrío al menor al leer eso. Quien lo habrá escrito, estaba mal de la cabeza. Fue lo que pensó en esos momentos, pero siguió al adulto sin bajar la guardia. Pasando por unas mesas y sillas pequeñas, llegaron a una esquina, rodeada por 2 cristales rectangulares amarillento, siendo sostenidos por un pilar blanco junto con un sensor de luz amarillo. Al ponerle la tarjeta del mismo color, este cambió a color verde, junto con el botón que se encendió, contentando a Tutelus y confundiendo a Rui.
Por la recomendación del adulto, ambos se alejaron del rincón de los traviesos, por lo que decía en el interior, teniendo una distancia segura. Llamó a su dron, gracias por su control, e hizo que fuera a toda velocidad hacia el cristal, rompiéndola de un solo choque, y sus restos cayeron en el suelo, haciendo un sonido sordo que resonó por todo el salón. Eso impresionó mucho al peli blanco, aunque el adulto no le afectó mucho la sorpresa. Tenía más preocupación por su retoño, así que no tendría que reaccionar en eso. Usó nuevamente el dron para presionar el botón que estaba pegado en la pared, y como si fuera por arte de magia, una puerta negra se abre, llamando la atención de los dos presentes. Tutelus le dijo que se quedará quieto en su lugar y fue a acercarse a la puerta, solo para encontrar un martillo, y un pequeño papel que decía distracción primero. Dejándolo con más dudas que respuestas, se alejó para estar con el pequeño y mostrarle lo que tenía contenido. Bueno, el martillo nos ayudaría en quitar los tablones que tapan la entrada de la piscina de pelotas. ¿Qué querrá decir con distracción a la una? No lo sé, pero dudo que sea de vital importancia, con el martillo será suficiente. Tengo un mal presentimiento en hacer esto. Si te parece bien, puedes quedarte en la entrada, yo buscaré si hay alguna pista de mi hijo. Rui movió su cabeza en señal de sí, encaminando hacia la sala de juegos, pero el pequeño dio un último vistazo a la habitación, para ver unas palabras escritas en un pizarrón que le aumentaría sus dudas. El fin está aquí. Estando es su destino, Aba utilizó el martillo para quitar los clavos primero ya que los colocaron mal, así que no tendría problema en sacarlos. Aunque su acompañante dudaba en entrar. Al sacar el último tablón, observaron todo el interior con mucha atención. Pero quedaron desconcertados al ver de lo que se suponía que era la piscina de pelotas, ahora era un agujero que solo se puede ver una oscuridad eterna. Temor. Angustia. Y pánico. Fue lo que sentía Rui en esos momentos, jamás pensó en ver algo como eso, era un abismo sin final, un pozo muy oscuro, como si fuera la entrada del infierno. Pero sintió que el mayor posó sus manos en los hombros, haciendo que su vista se desviara y lo mirara atentamente a él. Como un intento de calmarlo al notar el semblante de terror en su rostro. Tranquilo pequeño, si no quieres ingresar, quédate en la entrada. Yo veré si encuentro algo que nos sea de ayuda. ¿Ok? El menor no respondió. Su garganta tenía un nudo que no podía desatar, no sabía qué sentir en estos momentos, pero ver la acción del padre, asintió con la cabeza, algo inseguro. Tutelus solo sonrió, se puso de pie y de manera lenta, posó su mano en la cabeza del peli blanco, acariciándolo suavemente. Mientras que Rui tenía la mirada baja, sintiendo la cálida palma del adulto en su cabeza. Todo el miedo que sintió, se desvaneció instantáneamente por el tacto. En cuanto ya no sentía esa calidez, levantó su mirada, viendo cómo ese padre se alejaba de él. Pero sabe que volverá. Aunque sentía que lo estaba abandonando. Un poco exagerado, pero tiene sus razones. Tutelus se acercaba a la silla colgante que había bajado por haber encontrado un sensor, eso podía ayudarlo para poder llegar al otro lado de la habitación, y seguir con su búsqueda. Miró otro sensor que por arriba, había un símbolo de rotación, habiendo puesto la tarjeta de acceso, la silla se movió alejándose, haciendo que el hombre se alarmara y sin pensarlo dos veces, saltó para alcanzarlo, en el proceso se resbaló, pero si no fuera por su rápida reacción, hubiera caído al oscuro vacío. Con algo de dificultad, logró subirse a la silla con todas sus fuerzas y agarrarse del enganche para mantenerse parado en el asiento. Miró que el menor estaba preocupado al verlo casi caer en el oscuro agujero, pero aún tenía miedo del vacío, por lo que levantó la mano y sonriéndole cálidamente para calmarlo, no le gustaba ver a los niños en ese estado emocional. Cuando eso sucede, él tratará de animar de cualquier forma para aliviar los nervios del infante. Aunque el pánico del menor seguía de pie, al menos se habían calmado un poco. Pero el que estaba nervioso ahora era él. Aunque le asustaba mucho a las grandes alturas, recordó que su retoño lo necesitaba más que a nadie en estos momentos, por lo que se mantuvo con la frente en alto, determinado a encontrar a su hijo.
En cuanto llegó al otro lado, se bajó del asiento, observó la otra parte de la habitación, y vio que había otra actividad para los niños, una rampa pequeña, otro compartimiento, y una nota tirada. Estuvo mirando por un buen rato el lugar. Se acercó la hoja que estaba al lado de la rampa, lo toma de una mano, empezando a leer la escritura del papel que decía lo siguiente: estoy solo. Quiero jugar en el nido del pájaro, pero todos me dejaron. Todos tienen fiestas sin mí. La señorita Mason me ve pero se va. Estoy asustado porque el agujero es ruidosa y mis amigos gritan en él, pero el pájaro es divertido. El padre quedó atónito al terminarlo. No sabía él cómo o por qué, pero por alguna razón, el piso de la piscina se destabilizó por la cantidad de niños, provocando que todos cayeran en el abismo, y el único que se salvó de ese destino, fue el niño quien escribió la nota. Haciendo que su preocupación aumentara por 10, pensado que su retoño haya sufrido heridas muy graves, o mucho peor. Decidió en seguir avanzando y tratar de recuperar a su hijo lo más rápido posible. Miró directamente a la pared blanca, observando los dibujos de los personajes descoloridos, cada uno con un botón rojo pequeño, junto abajo una pregunta. ¿Cuál en mi color favorito? Ava observó los botones de los personajes, hasta que se acercó al muro pintado, tocó en el objeto rojo, donde estaba debajo de Bambalina, como así se llamaba la personaje, en la cual este mismo cambio de color ante en toque. El adulto entendió que tenía que poner los colores correctos de las mandas de Kindergarten para completarla y abrir la compuerta negra, del lado del mural. Después de un largo rato, logró poner los colores correspondientes a los personajes, y los botones se tornaron en verdes. Gracias a eso, el compartimiento se abrió, mostrando otra tarjeta que no dudó en agarrarla. Pero... Señor Tutelus, cuidado. ¿Eh? No. Esto no puede ser verdad. El adulto se quedó sin aire. No podía creer de lo que estaba viendo. Pensaba que era su imaginación, pero también Rui lo veía. Ambos veían a Opilaber, sobre una silla, mirándolo atentamente sin quitarle el ojo encima. La pajarraca estaba completamente viva. En cuanto la ave rosada llegó a su destino, el hombre se subió a la rampa, teniendo cuidado de no caer en el pozo, observándola, temiendo que no tuviera salida alguna. Sin embargo, al girar su cabeza hacia atrás, vio que había un botón rojo activado, por lo que sin perder tiempo, usó el dron para que lo presionara. Y al hacerlo, una especie de camino apareció para guiarlo de vuelta a la parte de la habitación donde estaba el menor. El nombrado le grita que saliera de ahí ya que el pájaro lo empezó a perseguirlo, en cual el padre comenzó a correr con lo más cuidado posible para no caer en el abismo. Pero cerca del final, saltó para alcanzarlo, por suerte lo logró, y en cuanto tocó el piso, rápidamente se acercó al sensor, puso la tarjeta en él, y el extraño camino empezó a regresar por donde salió. Opilaber en un intento de ataque saltó para alcanzarlo, sin embargo, no tuvo la misma suerte que digamos. La pajarraca chocó con el borde, chillón por el impacto, y terminó cayendo al oscuro pozo. Los dos presentes observaron el abismo por donde había caído Opila por un rato. Hasta que Tutelus decidió romper el silencio en el ambiente. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que Opilaber? No pudo terminar su pregunta, porque sintió un peso en sus caderas, unos brazos pequeños rodeando su abdomen, y unos sollozos agudos. Al mirar hacia abajo, era Rui abrazándolo con fuerza, diciéndole que lo perdonara por haberlo dejado sin que él se diera cuenta, y por no haberlo ayudado mucho. Lo cual confunde bastante al padre, pero no perdió tiempo en consolar al pequeño, arrodillándose, devolviéndole el abrazo, y diciéndole que se calmara mientras le acariciaba la cabeza para tranquilizarlo. Sinceramente, un momento lindo. Después de ese momento tierno, los dos individuos se separan del abrazo. Rui se seca las lágrimas con su mano, le explicó que salió de la habitación porque vio algo que se movió en el pasillo, por lo que decidió seguirlo y saber qué era exactamente. Se mantuvo cerca de la entrada de la zona de juegos, apenas escuchó algo de movimiento en otra habitación que estaba conectada del pasillo inicial. Pero cuando volteó a ver la zona por donde salió, se dio cuenta que Opilaber ya no estaba en la habitación y rápidamente volvió para verlo. El padre entendió que solo fue por simple curiosidad.
Pero lo que más lo confundía, fue que escuchó a alguien merodeando por ahí, lo dejaba con dudas. Le preguntó por dónde lo vio por última vez, en respuesta lo tomaría de la mano y lo guiaría a la dirección del misterioso ser. Al llegar a la entrada del kindergarten, Rui apuntó a la cafetería, indicando que ahí fue por donde se había ido ese ser. Al entrar al lobby, vieron a una grabadora, un cassette viejo, y un mensaje al lado de los objetos que decía para ti. Qué extraño. Esto no estaba aquí cuando entré aquí. Silencio. Era lo que dominaba en el ambiente. No podían creer por lo que habían escuchado. La preocupación del adulto aumentó a desesperación. Una parálisis se esparció por todo su cuerpo, y sus pensamientos se llenaban de muchas, y muchas preguntas. ¿Por qué metió a su hijo a este lugar? ¿Por qué no se dio cuenta desde un principio? ¿Hay más monstruos que Opilaver? ¿Cómo pueden estar vivos? ¿Utilizaron a los niños para algo fuera de lo normal? ¿Todos los niños estaban bien? ¿Qué pasó con los encargados? ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo inició? Eran demasiadas preguntas que cada vez lo desesperaban más al no encontrar una respuesta concreta o exacta, pareciendo que lo llevaría al borde de la locura. Hasta que alguien lo toma de una mano, devolviéndolo a la realidad. Observó al menor agarrando de la mano, mirándolo confundido y al mismo tiempo preocupado. El mayor estuvo con la mirada baja por unos minutos, era demasiado pavor que le provocaba al verlo en ese estado emocional. Sin saber él cómo calmarlo, hizo lo que más hacía cuando reclutaba a unos demonios para crear a su propia familia. Al menos funcionó al notar que el padre relajó su mirada y dando una pequeña sonrisa dibujada en su rostro. Él trató de disculparse por haberlo tensado, pero fue interrumpido por el peli blanco, diciéndole que no tenía que ser necesario disculparse en estos momentos. Tenían que seguir adelante con la búsqueda de su hijo, animándolo a que ambos podrán lograr encontrarlo. Tutelus asintió con la cabeza, determinado a reencontrarse con su retoño y volver a casa lo más pronto posible. Los dos se adentraron de nuevo al pasillo, acercándose a las dos puertas faltantes, pero solo podía abrir una, que sería la de color naranja. Al entrar, observaron la oficina, donde había un escritorio con una computadora vieja, y una pantalla plana pegada a la pared. Vieron que había unos dos botones de las paredes izquierda y derecha. Cerca del escritorio y cerca de unas cajas de cartón. Rui fue el primero en dar los primeros pasos de la habitación, explorándolo. El hombre miraba atentamente los alrededores del lugar, buscando lo que sea que ayude con su búsqueda. Hasta que el niño albino le avisó que encontró un sensor de tarjeta debajo del escritorio, así que no perdió el tiempo en ponerle la tarjeta en el objeto, prendiendo el botón de las cajas. Utilizando el dron, presionó este mismo, encendiendo el otro, por lo que lo volvió a usar para también presionarlo. De la nada, una parte del sueldo fue separándose y hundiéndose en la oscuridad. Unos minutos después, una especie de elevador se levantó saliendo de las sombras, abriendo sus pequeñas puertas. Los presentes se sorprendieron al haber encontrado una entrada secreta. Un elevador que su único objetivo es guiarlos a lo más profundo del abismo. Lo estuvieron mirando por un periodo de tiempo, cuando por fin el hombre fue el primero en subirse al elevador y esperó que el menor lo siguiera. Rui no quería subir, aún le temía a ese oscuro vacío, no quería volver al infierno por la que tuvo que pasar. Pero al ver que el padre le extendió la mano, indicando que estaría a salvo si está junto a él, brindándole la confianza en la que tanto estaba añorando. El pequeño albino después de unos segundos aceptó la mano del mayor, y subiéndose al elevador para seguir avanzando. ¿Qué está pasando? No lo sé.
Eso no suena muy bien. Wow. ¿Qué es esa cosa? Jumbo Josh. Oh no. Rui. Bueno criaturas, hasta aquí termina el vídeo. Lamento por haberme tardado en subir este vídeo, pero he tratado de mejorar la calidad de los vídeos, mi manera de dibujar, entre otras cosas, tanto para el vídeo como para los futuros proyectos que tengo pensado en hacer. Después de todo, soy nueva en este tipo de cosas. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Le mando saludos para @Novai4253, @Expertfunko 6521, @SharonGilbertCabreraMote 3682. Les agradezco por querer este fanfic. Casi se me olvida, le mando un saludo para @RollingPrupayuyon-7ux. Gracias mis bestias salvajes, gracias a ustedes, el canal se hizo más grande. Sinceramente no me esperaba que llegara a esta cantidad, pero la vida es así. Acá se despide Bichita. Chao.